Ya cuando íbamos a hacer, sacábamos la arcilla de ahí, preparábamos la pella de barro, amasándola a mano, y en el torno, que era un torno tradicional, teníamos 3 en el almacén, en la zona de trabajo, y era un torno tradicional de rueda, a base de darle al pie. Una vez entrada la pella, se levantaba un cilindro, se daba ligeramente la forma de la pieza que íbamos a hacer, y luego se le aplicaba la terraja. La terraja es un perfil de madera puesto sobre una guía, de manera que dábamos un tope para que todas las piezas, al darle la forma, tuvieran siempre el mismo diámetro y la misma altura. Entonces ahí el procedimiento era introducir la mano, acercar la terraja y con la mano íbamos. Aquí se daba un caso que a veces la mano no te iba a caber por el tipo de boca, entonces utilizábamos una caña con una bola de esponja, y eso sustituía a la mano que iba a trabajar en el interior, la mano izquierda en mi caso. Una vez terminada la pieza se dejaba secar, si había que ponerle asas se preparaban las asas, y entonces pasaba ya al secado en un cuarto húmedo, un cuarto oscuro, donde no tenía influencia ni de aire ni de sol. Se hacía la primera cocción, que llamamos bizcocho, sobre 980 grados. En este momento se cocía con aliaga, en una atmósfera oxidante. Pues se utilizaba arena de playa para el sílice, minio de plomo como fundente y como pacificante o blanqueador el óxido de estaño. Todo esto se hacía en unos porcentajes, se hacía una mezcla y se introducía en la cámara del horno, en el hogar. Entre el hogar y la cámara del horno había una balsa y ahí colocábamos ese polvo. Se aprovechaba la misma cocción de las piezas para que todo eso fundiera. Había varios procesos, porque aquí se hacían socarrats, que ese se pinta sobre barro crudo, se hacía cerámica de paterna, que esa se pintaba sobre barro cocido y luego se le daba una capa de barniz, y se hacía el reflejo metálico, que ese llevaba 3 hornadas, y después de haber cocido el barniz se pintaba el reflejo metálico. Una vez cocido el barniz, entonces se llevaban las pintoras, pintaban el reflejo metálico, y ese se cocía en un horno diferente, mucho más pequeñito, de 1 metro por 1 metro. Con mucho cuidado, había que apilarlos, y ese se cocía con romero. Y tanto en un horno como en el otro, para dar el punto de cocción, por la chimenea se metían con unos alambres unas piezas de cerámica cruda con barniz, y se iban sacando. Se sacaba una, se quitaba el hollín o lo que fuere, y pues todavía un rato más, hasta que ya se sacaba y ya está, y entonces se cerraba el horno. El reflejo metálico, la cocción duraba más o menos 6 o 7 horas. También se hacía con una pieza con muestras de reflejo metálico, también lo mismo, por la chimenea se sacaban y se comprobaba si ya estaba o no, y cuando ya estaba lo mismo, se cerraba la boca del horno y se dejaba enfriar 1 día o 2. Y al cabo de un par de días se abría la boca y ya se sacaban las piezas. Pintar siempre me gustó desde muy pequeñita y fue una casualidad. O sea, un familiar me comentó que necesitaban una pintora y simplemente me presenté. Dije que tenía muchas ganas y mucha ilusión. Entonces el dueño era José Ros. Me hizo una prueba, una plaquita de cerámica muy básica para que me soltara con el pincel. Le encantó cómo yo me desenvolvía y me contrató al día siguiente. Yo estuve trabajando en la Ceramo durante 15 años y durante todo ese tiempo mi trabajo era decorar las piezas y pintarlas manualmente, a mano alzada, depende qué piezas también. Había piezas, por ejemplo, los platos que los poníamos en caballete, ahí utilizábamos un tiesto, un palo básico, donde apoyábamos para tener un poco más descargado el pulso, quiero decir, para soltarnos un poquito más. Para mí la ánfora de la Alhambra era una pieza, para mí era un reto y a la vez muy complicada, por la forma y por el tamaño. Era muy complicada. Yo recuerdo que llegué a hacer una ánfora de 1,5 metros, que era la pieza más grande que se hacía, y había veces que tenías que estar lógicamente decorándola de pie. Pues era complicado mantener el pulso de pie, era una pieza muy peculiar. Éramos una familia, ¿vale? Una empresa estamos hablando de como mucho de 8 o 10 trabajadores. Entonces éramos como una pequeña familia, donde todos nos conocíamos muy bien y todos compartíamos todo. Y la verdad es que solamente puedo decir que añoro muchísimo
aquella época. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando entré allí a hablar con José Ros para el tema del trabajo era donde el estudio donde estaba trabajando mi compañera, donde pintaba, era su despacho, ¿vale? Y era muy curioso porque el techo estaba pintado a mano con estrellitas doradas y yo me acuerdo que había momentos que me quedaba completamente colgada mirando el techo y totalmente desconectada de lo que estaba haciendo. Y me llamaba mucho la atención todos los artilugios y todas las cosas que tenía él en la mesa del despacho, la pluma, su máquina de escribir. Y entonces recuerdo con mucha añoranza esa imagen. Me encantaría volver otra vez a ese momento. Yo sinceramente creo que se podrían hacer muchísimas cosas y creo que merece la pena y es muy importante para Valencia. O sea, estamos hablando de una empresa que tiene ya no solamente como cerámica, sino el edificio en sí. O sea, es un edificio que creo que merece la pena mantenerlo en pie. Yo cuando he pasado las últimas veces no he mirado, he girado la cara, porque muchísima pena.